Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Espero que te encuentres bien y todos aquellos que se conectan a estos estudios que son de mucha bendición porque a partir de ellos aprendemos sabiduría. Vamos a darle gracias a Dios para dar inicio al estudio de Apocalipsis capítulo 12. En este capítulo se nos narran cosas que son difíciles de visualizar para nosotros como humanos, como gente normal, pero vamos a tratar de guiarnos conforme a lo que nos dice la Biblia, que es lo más importante. Vamos a dar inicio. Señor y Padre, te damos gracias por este estudio que tú nos permites abordar el día de hoy. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos y que sea la palabra la que nos instruya el día de hoy. Te agradezco por las personas que disponen de su tiempo y de su corazón principalmente para conocerte más, para aprender más de lo que está por venir. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Aquí se nos habla sobre la mujer y el dragón. Estos personajes que se mencionan en este capítulo, hay que tener en cuenta que son símbolos. Son símbolos de personas o personas o pueblos, en este caso, que se van a abordar durante ese tiempo de la gran tribulación. Ahora, es curioso saber y preguntarnos por qué hasta ahora se mencionan en símbolos lo que durante todo el libro se nos ha estado mencionando de forma, diríamos, literal, porque hemos visto terremotos, plagas, hemos visto hambruna, cosas que son muy palpables, pero también hemos visto símbolos en el cielo, y este es uno de esos símbolos, porque recordemos que Juan fue llevado al cielo para ver estas señales y veía la representación de ciertas eh, cosas que van a suceder en la tierra, pero a manera de símbolos. Un ejemplo claro son los jinetes. Recordemos que se mencionaron 4 jinetes y cada uno representaba una de esas plagas o calamidades que van a venir sobre el mundo. Entonces aquí, en el capítulo 12, también se nos da ese tipo de, de visión. Bueno, se le dio a Juan y él nos la comparte en este libro. Vamos a leer rápidamente lo que dice Apocalipsis 12. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí observamos el primer símbolo y como vemos desde el principio del versículo dice, apareció en el cielo una gran señal. Es decir, que Juan se le permitió ver esta señal a manera o en forma de una mujer que dice aquí que tenía vestidura de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es indudablemente recordar esta imagen para los que ya han leído el libro de Génesis. Recordamos que ahí a José se le dieron diferentes sueños y entre ellos se mencionaba a él como estando en el centro y esta imagen de la luna y las estrellas postrándose a sus pies. Ahora, no hay que tratar de sacar otras cosas. Lo que ha hecho hoy en día la gente en el mundo es asociar este símbolo con otras ideologías que ellos siguen. Pero aquí la Biblia se ve respaldando a sí misma con los pasajes que vamos a leer a continuación. Dice aquí, la mujer, aquí podría referirse a la nación de Israel. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, si leemos rápidamente lo que dice Génesis 37:9, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esta parte es de recordar, como les mencionaba, acerca de la vida de José y cómo a él se le dieron sueños también, señales, para que él las publicara a sus hermanos, y esto también era una sombra de lo que va a suceder en ese tiempo. También si leemos rápidamente en Miqueas 4:10 dice así: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos.
Esta parte la leí porque si leemos más adelante dice en el versículo 2: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, aquí estos versículos que acabamos de leer nos narran técnicamente, y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, en los profetas, tanto mayores como menores, que el pueblo de Israel es mencionado como una mujer. Y esto también da parte a lo que luego es referente a la iglesia de Cristo, que es la novia de Cristo. O sea, se le asemeja como una mujer por el hecho de que Dios es su cuidador y Él es el que tiene resguardo de todo y cada aspecto de la vida de esta mujer. Otro dato que podríamos recalcar en este pasaje es acerca de la mujer, es cuando habla acerca del Espíritu Santo y que él es el amigo de la esposa, pero da a entender ese aspecto de que el pueblo de Israel, la iglesia también los representan como una mujer. Y aquí pues da nuevamente esa pauta este capítulo. Seguimos adelante en el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí el dragón, la Biblia nos narra fácilmente que, bueno, nos dice directamente que se trata de Satanás. La figura del dragón es el enemigo de toda la humanidad. Si leemos rápidamente lo que dice Daniel 7:7, dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Este versículo que leímos en Daniel nos da también referencia que se trata del enemigo, y más adelante lo vamos a leer, donde se dice que el dragón es la misma serpiente antigua y es el mismo Satanás, que es el enemigo jurado de Dios desde antes de la creación de la humanidad. Ahora, analizando este versículo, dice que, bueno, solamente nos menciona la figura del dragón. En Daniel vemos detalles más específicos acerca de lo que representa, porque menciona que tiene dientes, que tiene devora, desmenuza, y no va mucho, no difiere tanto de lo que nos dice Jesucristo en Juan 10, donde dice que el enemigo, o sea, Satanás, vino a matar, a devorar y a destruir. Es lo que él hace. Esa es su naturaleza después de su caída, después de haber sido, pues, envanecido y haberse querido rebelar contra Dios. Esta figura, el dragón, Satanás, adquiere esta apariencia. Y en Apocalipsis leemos también que dice que sobre su cabeza tenía 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. Analizando un poco, estos 10 cuernos representan los gobiernos del mundo. Al menos muchos autores refieren que de eso se trata, que estos cuernos hacen referencia a reinos y a dominios que estarán presentes en ese lugar, dando a entender que Satanás es dueño de todo eso. Y hoy en día también lo podemos observar porque vemos que la maldad y el enemigo infunde gran parte de su poder en, en llegar a esas escalas de poder, y tampoco nos vamos a estar como que imaginando, porque la Biblia lo dice. Cuando nuestro Señor Jesús fue tentado, el enemigo le presentó todos los dominios de la tierra y todo lo que estaba, los poderes de la tierra, porque están bajo su mano, por así decirlo, hoy en día. Ahora, eso no quiere decir que él tenga la potestad o la autoridad completa, sino que solamente tiene ese poder, de cierta manera, por tiempo limitado, ya que más adelante, leyendo en el capítulo, vamos a ver que él sabe que le queda poco tiempo, porque Jesús ya ha vencido. Él ya venció la muerte, él ya venció, él va a reclamar el título de propiedad de la tierra, él va a reclamar todo lo que es suyo, y Satanás lo sabe. Entonces no es de extrañarse porque aquí en la Biblia nos dice que hasta ese punto
En la gran tribulación, Satanás tiene dominio sobre todos los gobiernos de la tierra y menciona que en su cabeza tiene 7 diademas. Recordemos nuevamente el número 7 que hemos estado analizando mucho durante estos estudios. Habla principalmente sobre la totalidad, o sea, es algo que está completo, algo que está, pues sí, técnicamente lleno. Entonces, él tiene todo el poder completo de los poderes de los gobiernos de la humanidad. Seguimos adelante leyendo en el versículo 4. Dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí, cuando leemos este versículo, muchas veces lo asociamos con lo de que pues estas estrellas pueden hacer referencia a los ángeles o al ejército caído que Satanás arrastró junto con él, aquellos que se juntaron y se rebelaron. Recordemos que esto viene en el capítulo, bueno, en el libro de Ezequiel, donde se menciona esta parte a manera de haciendo, bueno, relata sobre un rey, pero los versículos van más allá y describen cómo era la figura de Satanás en ese tiempo, que en ese tiempo era Lucifer. Como seguimos leyendo, aquí dice que arrastró esa tercera parte y que el dragón se paró de frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No hay que perder el foco, todo esto está sucediendo, esta imagen, estas señales las está viendo Juan en el cielo, y esta imagen de que Satanás siempre está en contra del pueblo de Israel, ya lo hemos visto a lo largo de la lectura de la Biblia, desde el tiempo de Moisés, cuando Egipto se levantó en contra del pueblo de Dios, cuando Babilonia se levantó en contra del pueblo de Dios, Roma, y entre los eventos más recientes, pues durante la Segunda Guerra Mundial también, durante toda esta persecución al pueblo judío, hay referencias de lo que está hablando este versículo, acerca de que el enemigo siempre ha buscado destruir el pueblo de Dios. Y dice aquí que se paró porque estaba a punto de dar a luz la mujer. Si leemos rápidamente lo que dice Daniel 8:10, dice, vamos a buscarlo, Daniel 8:10. Dice así: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Haciendo referencia también a que el poder del enemigo hasta este punto es grande, pero no es absoluto. No es el poder total, sino simplemente, como dice la escritura, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos que Satanás tiene poder sobre esta tierra, pero tampoco hay que decir que él es dueño de todo, de toda la potestad, porque la Biblia nos narra, nos dice y nos confirma que solamente hay un Dios soberano y Dios todopoderoso. Y Jesucristo es el que venció a la muerte, y por ende él tiene el poder absoluto sobre toda la creación. Vamos adelante, en el versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí, cuando leemos este versículo, podríamos sugerir o dar a entender que el hijo que mencionan aquí se refiere a Jesucristo. Ahora, hay diferentes, pues sí, estudios de diferentes autores que han mencionado que este hijo, la mayoría sí lo asocia con Jesucristo. Dice, no, pues es que en el versículo posterior se le dice que él regirá con vara de hierro y su reino no tendrá fin. Y hay otros autores que posiblemente mencionan que si nos arraigamos a lo que estamos leyendo ahorita en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, y que este relato es cronológico, porque se nos han dado cosas desde lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Entonces, esta parte que estamos leyendo de Apocalipsis 12, si seguimos esa cronología, entonces entra en la parte de lo que está por venir
de lo que todavía no sucede. Al menos si lo tomamos también como una señal, pudiese ser que sí se refiere a Jesucristo, pero también hay otra parte, inclusive en el Antiguo Testamento lo menciona, cuando se refiere a Israel, bueno, ya vimos que la mujer es Israel, el Salvador viene del pueblo de Israel, eso también tiene lógica, pero posiblemente también se refiera a otra facción de este pueblo de Israel, y posiblemente sean también los 144,000 sellados, o aquellos que no han doblado sus rodillas ante el poder del enemigo en ese tiempo. Porque algo que, bueno, lo vamos a analizar con los últimos versículos, pero solamente nos quedamos mientras con esto, de que posiblemente este hijo que va a dar, que menciona aquí la Biblia, que se refiere, quizás se refiere a los 144,000. Para confirmar un poquito más esto, vamos a leer Isaías 66 del versículo 7, que dice así: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Y en el Salmo 2:9 es lo que les mencionaba, que este versículo, de hecho este salmo es técnicamente un salmo, lo dirían algunos, mesiánico, porque se refiere al poder del Señor Jesús. Dice así: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, de manera simbólica podría referirse a nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que su segunda venida es pronta. Pero si seguimos leyendo el capítulo, vamos a ver que este hijo, que es este llamado, de hecho dice en el versículo que acabamos de leer: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Posiblemente también se refiera a la salvación de aquellos que sigan predicando el evangelio en ese tiempo. Recordemos nuevamente los 144,000. Hasta este punto no sabemos si ya están en estas multitudes que están alabando, o si van a permanecer hasta el final, que posiblemente también sean este grupo de varones, de mujeres quizás selectos, porque vamos a ver más adelante un versículo que narra eso, de que Israel, o la mujer, es librada de las manos de este enemigo. Dice el versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí en este versículo que leemos, la mujer va al desierto. Recordemos también el desierto en la Biblia hace alusión a un tiempo de prueba, a un tiempo de dificultad posiblemente, y aquí en el caso de la mujer también se nos narra ese aspecto, que durante ese momento va a tener tiempo de tribulación también, pero va a ser resguardado por 3 años y medio, como lo dice la escritura. Aquí los 1260 días, si hacemos la cuenta, corresponde tal cual al periodo de 3 años y medio, que es el tiempo que resta para que finalice la gran tribulación. Seguimos adelante. En esta parte también hay que mencionar a otro personaje, a otra figura que se nos narra, y es el arcángel Miguel. Dice aquí el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí algo curioso que se nos narra es que todo esto se está dando lugar en el cielo, para que no nos perdamos nuevamente. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es que Satanás está en el cielo? A veces, y gracias a la cultura popular, por las películas, series e inclusive caricaturas, nos han hecho creer que Satanás está en el infierno, que es como lo dibujan mucho, ¿no? De que Satanás está debajo de la tierra con el fuego y todo, y Dios y los ángeles están en el cielo. Pero aquí la Biblia dice claramente que Satanás hasta el día de hoy tiene acceso al cielo. ¿Cómo lo sabemos? Si recordamos en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 9 al 11,
se menciona, vamos a leerlo ahorita en unos instantes, pero solamente para recordar que él tiene acceso a Dios porque él es el que se encarga de acusar a los hijos de Dios. Pero vamos a ir por orden. Mencionaba aquí el ángel Miguel, el arcángel Miguel, que lucha contra las fuerzas de maldad, que es Satanás y su ejército. Ahora recordemos también el Miguel, bueno, al menos lo que encontré sobre el nombre Miguel, quiere decir quién como Dios. Y este es el representante de las fuerzas celestes que tiene la tarea de impedir de una vez por todas ese acceso de Satanás hacia en el cielo. Si leemos rápidamente lo que dice Daniel capítulo 10 en el versículo 13, dice así: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí solamente utilizamos este versículo para reafirmar que Miguel es uno de los ángeles o arcángeles más principales. Recordemos que en el cielo hay jerarquías más o menos relacionadas o lo que podríamos entender como un sistema militar. O sea que hay desde rangos superiores, comandantes generales, hasta soldados rasos, ¿no? Entonces, Miguel es uno de los más importantes, dice aquí que es uno de los principales príncipes. Aquí la palabra príncipe es solamente para entender que es alguien muy importante en el cielo. O sea, uno de los ángeles más importantes que Dios ha creado. Si leemos también Daniel 10:21 dice: Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Otro aspecto que se me olvidaba mencionar acerca de Miguel es que este ángel lucha a favor del pueblo de Israel. O sea, es un enviado de Dios también que Dios utiliza para luchar a favor del pueblo de Israel. Y eso lo leemos también, lo relacionamos mucho ahorita que leímos Daniel, porque él fue el encargado de llegar también hacia Daniel cuando él estaba orando en este periodo bueno, cuando él se abstuvo de muchos alimentos, entró de lleno en oración delante de Dios y tuvo esta revelación. Más adelante en Daniel 12:1, les comparto esta cita también, dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es fundamental ver cómo la misma Biblia hace referencia en la profecía a lo que ya estaba escrito y lo que va a suceder. O sea, la Biblia no se contradice, sino se complementa. Y estos libros, estos versículos que leemos nos recuerdan nuevamente pues el mensaje y la voluntad de Dios que se está llevando a cabo, que no es casualidad y que todo lo que pasa está bajo la mano de Dios. Por último, vamos a leer Judas 1:9 que dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Y aquí vemos otra cosa curiosa, y es que muchos dirían, bueno, ¿por qué Dios no está peleando directamente contra Satanás? ¿Por qué Dios no está yendo al frente de esta batalla? Pero si leemos más, bueno, o analizamos un poco la escritura, vemos que el encargado de estas batallas, el representante legal, por así decirlo, durante estos conflictos entre Satanás y el diablo, es el arcángel Miguel. Y estaba analizando, bueno, escuchando un estudio donde también mencionaban esto y hacían referencia de que si fuera una batalla entre Dios y Satanás sería una batalla injusta porque Dios gana en un instante. Aquí daban a entender ese aspecto de que la batalla sea entre iguales, que sería pues dos ángeles, bueno, un ángel, el ángel Miguel y un ángel caído, o sea, tendrían de cierta manera el mismo rango y por eso es una batalla como que pareja. Y algo que me causó mucha curiosidad sobre eso fue ese aspecto, ¿no? De que es verdad. O sea, Dios tiene el control absoluto, Él tiene la batalla ganada y muchas veces nosotros como que le queremos dar más poder al diablo. Reitero, no
ignoramos sus planes, no ignoramos lo que Él está haciendo en el mundo, pero siempre hay que recordar que Dios es más poderoso que Satanás. Inclusive lo vemos ahí, cuando tentó a Jesús, igual se manifestó el poder, porque Jesús en ese momento, podría decirse que fue una pelea, Dios contra Satanás, pero Jesús estaba en el cuerpo humano, o sea, estaba en carne, y nosotros sabemos que cuando batallamos en carne y débiles, pues es muy difícil, es muy complicado. Y aún así Dios, el mismo Jesús experimentó eso, Él nos entiende completamente. Es algo que también podemos rescatar de esto. Bueno, sé que me estoy desviando un poco, pero al menos entender eso, que Jesús entiende completamente que es estar en carne, en cuerpo, en un cuerpo humano, y saber lo que experimentamos. Él sabe que las tentaciones que pueden venir del enemigo, de sus demonios, de estos ángeles caídos, afectan, pero con lo que nosotros ganamos o la manera en la que nosotros podemos salir victoriosos es con su palabra, es solamente con la palabra de Dios, y justamente lo acabamos de leer ahorita lo que dice Judas 1:9, que dice que Miguel no profirió juicio contra Satanás. Muchas veces cuando uno ora, como que le dice tantas cosas a Satanás que en verdad eso no le afecta lo que nosotros podamos decir de nuestros pensamientos, de nuestras propias ideas. Lo único que vence al mal y al enemigo es Dios, y es la palabra. Dice aquí que Él dijo, el Señor te reprenda, o sea que con su palabra Él reprenda al enemigo, y es lo que hace, y es lo que está haciendo, y es lo que va a hacer, y se va a ver de manifiesto más durante ese tiempo de la gran tribulación. Vamos más adelante. Seguimos en el versículo 8. Dice así, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es lo que les comentaba hace un momento, que la gente nos dice, no, pues es que Satanás está en el infierno, se está quemando y quiere jalarnos, y se imaginan a esta figura de cuernitos de rojo y cola puntiaguda, pero la verdad es que la Biblia nos dice que es un dragón. Ni siquiera es un dragón como el que nos mencionan en las películas. Posiblemente tiene algunos aspectos, pero no es lo mismo. Y algo que también vemos es que él tiene acceso al cielo hoy en día, tiene acceso porque ahí es donde acusa al pueblo de Dios, ahí es donde los acusa delante del trono de Dios. Dice así en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Wow. es es de gran impacto estar leyendo todo este libro, porque nos recuerda mucho cómo el plan de Dios se está cumpliéndose. En ese momento Juan pudo verlo, Juan pudo ver el cumplimiento de lo que está en un futuro para nosotros, pero cómo es que al final la maldad va a ser eliminada, y va por partes, ¿no? Tampoco es como que Dios puede hacerlo, pero Dios puede eliminar la maldad desde un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, pero permite que pase todo esto. ¿Para qué? Que nosotros también entendamos y podamos ver todo el contexto, porque aquí menciona, lo acabamos de leer, la serpiente antigua. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, si leemos Génesis 3:1, dice así la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. A esta serpiente antigua se refiere a aquel engañador que fue capaz de engañar a la humanidad para que se rebelara contra Dios, y pues por causa de eso estamos como estamos hoy en día, pero gracias a Dios, porque vendrá el día en el que esta serpiente antigua será totalmente arrojada y no habrá espacio para él en el cielo ni para sus ángeles, porque todos ellos fueron arrojados. Y se cumple también lo que el mismo Jesucristo mencionó en Lucas 10:18, y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces él sabe, todo eso que estamos leyendo ya está escrito, está próximo a cumplirse, no sabemos cuándo, dice el Señor Jesús que solamente el Padre conoce la hora y el tiempo exacto en el que va a pasar todo esto, pero justamente también la Biblia nos menciona eso, que Él preparó cada aspecto de la vida humana, todo lo que está pasando es planeado por Dios y Él sabe el momento exacto en el que van a pasar todas estas cosas. Dice aquí, y es lo que mencionaba cuando decía que ya no va a haber lugar para Satanás en el cielo, y aquí está Job 1 del 9 al 11 donde nos confirma que pues sí, él tiene acceso a ese lugar hoy en día. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí este pasaje nos está haciendo referencia a cómo es que Satanás acusaba, o de cierta manera quería probar, pero bueno, recordemos que no es la misma palabra de probar y tentar, a Job, delante de Dios, ¿no? O sea, como que le decía, mira, aquí está Job, y así igual, vamos a leer rápidamente otro versículo que quizás lo deje más claro, Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, nuevamente la Biblia nos recuerda, Satanás hoy en día está delante del trono de Dios o está cerca de Dios para acusarnos, para decirle, ah, mira, ya hizo esto, ya se equivocó. O el que dice que ora y que ayuna todos los días, mira, ya pecó, mira, le está haciendo el feo a su hermano. O mira esa raíz de amargura que está saliendo en su corazón. No hay que dejar que el enemigo dice inclusive, gracias a Dios porque, bueno, esto es un poco fuera del tema, pero hemos estado analizando el libro de Timoteo y algunas palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es que se conduzca como un obrero aprobado, como aquel que no tiene nada de qué avergonzarse, y que todo lo que haga, o sea, cuando él entre más siga la ley, que entre más obedezca a Dios, los mandamientos de Dios, y obedezca a Dios con todo su corazón, el enemigo no va a tener con qué acusarle. Y es lo que la Biblia nos insta cada momento. Es lo que el mismo Jesús nos dice que si le amamos, obedecemos sus mandamientos. Y si vemos más allá del por qué nos dice esto, es porque también cuando nosotros le amamos, demostramos esa obediencia y obviamente a Satanás, al enemigo, no le gusta que nosotros obedezcamos a Dios y va a querer poner esas piedras de tropiezo, va a querer arrebatar la palabra de nuestros corazones con distracciones, con problemas, o sea, que nos enfoquemos más en lo que está pasando alrededor nuestro que en lo que en verdad importa, que es la voluntad y la palabra de Dios. Entonces debemos de enfocarnos más y más en su palabra, en obedecerle, y si nos guiamos como verdaderos obreros, soldados de Cristo que no tambalean, entonces el enemigo no tendrá con qué acusarnos, no tendrá con qué difamarnos delante de Dios. Vamos a ver un último punto sobre qué es lo que pasa después de que sucede este exilio, bueno, de que desechan a Satanás del cielo. Dice así el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, como lo leímos ahorita en Job 1, del 9 al 11 y Zacarías 3:1. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí este versículo es poderoso porque nos habla que aquellas personas, y posiblemente otro aspecto que quizás no he comentado mucho en los estudios anteriores, pero que tampoco puede ir fuera de la mano,
es que hoy en día hemos visto que el libro de Apocalipsis es cronológico y se nos narra acerca de que en él, pues se menciona primero a la iglesia y después ya no se menciona. Y se menciona por otro lado a aquellos, a los sellados, a los 144,000, a aquellos que no doblaron sus rodillas ante el enemigo y muchos mártires que morirán profesando el nombre de Cristo. Mm, No lo menciona la Biblia como tal. Muchos autores hacen referencia a que la iglesia ya fue raptada. Algunos otros mencionan que el rapto quizás no sea como ellos esperan que sea, que no tengamos nada de tribulación, que no pasemos por nada de esto. Pero lo que sí es seguro, o sea, independientemente de lo que vaya a suceder en ese aspecto, lo que sí es seguro es que Dios nos guarda si nosotros en verdad confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. E inclusive si Dios permitiera que llegáramos a ese tiempo donde hubiera gran tribulación, donde hubiera tanta tempestad, de igual manera pudiese ser para ser probados, pero simplemente, como dice aquí, son vencedores aquellos que por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es lo que dice Jesucristo acerca de eso? Que aquel que quiera seguirle, tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo y que lo siga, dando a entender eso. Negarnos a nosotros mismos no es simplemente de que, ya no me cuido y ya no hago nada que me gusta, sino simplemente poner la palabra y su vida, la vida de Dios, su sangre primero, antes que a nosotros mismos, que cualquier cosa. Como mencionaba hace un momento, si vienen problemas, si vienen pruebas, que nuestra mirada no se enfoque solamente en eso, sino en lo que dice su palabra. Que obviamente esto requiere mucho trabajo, cuesta, y gracias a Dios por aquellos que han podido dominar todo eso de poder seguir adelante, pero hay gente, me pongo yo como ejemplo, que no me cuesta trabajo el poder negarme a mí mismo, y vamos desde lo más sencillo, ¿no? De entregarle a Dios cierto tiempo en lugar de hacer algo que me gusta, ¿no? No sé, ver una película o hacer cualquier otra actividad que en vez de entregárselo a Dios. Desde ahí partimos en algo muy sencillo, pero ya hasta la muerte, dar tu vida por Jesucristo y como dice aquí, menospreciando, como lo decía el apóstol Pablo, que él menospreciaba todo lo tenía por basura con tal de llegar al conocimiento de la verdad de Cristo. Y es así como nosotros debemos de anhelar llegar en ese momento, despreciar todo lo que nos pueda alejar de Dios y inclusive nuestra propia vida, sabiendo que tenemos vida eterna resguardada en sus manos. Entonces aquí a estos testigos, a estas personas que lleguen al tiempo de la gran tribulación y venzan, será por la sangre del cordero. Y aquí es donde decimos que la sangre de Cristo tiene poder, pero no para cosas vanas, no para decir de que, voy a echarme un maratón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o la sangre de Cristo cubra mi, mi carro porque para que no choque. No, no vamos a ese punto, sino a la sangre de Cristo en el ámbito también espiritual, sabiendo que Él guarda nuestras almas. Y como dice la Biblia también, ¿no? Que no tengamos miedo de aquellos que matan el cuerpo, sino teme a aquel que puede echar tu alma al fuego eterno. Vamos terminando. Dice en el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Si leemos rápidamente Daniel 7:25 dice así, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí nuevamente recordamos que Daniel también tuvo esta visión, bueno, partes de la visión de Juan, donde se hablaba sobre
la persecución de los santos, la persecución que habrá, y algo que leímos hace un momento es de que, que pensará el enemigo, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo, acabamos de leerlo, le queda poco tiempo al enemigo cuando es desechado, cuando es arrojado a la tierra, le queda poco tiempo para actuar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a ejercer esta persecución parecida quizás a lo que hubo en el siglo pasado sobre el pueblo de Dios, pero ahora más intensa, porque dice que serán quebrantados, pero gracias a Dios porque no será un tiempo largo, como lo dice la palabra. Dice, en esta expresión que menciona tiempo y tiempos y medio tiempo, podríamos tomarlo como eso. Tiempo sería un año, tiempos en plural serían 2 años, y medio tiempo sería pues el medio año, ¿no? Entonces, haciendo cuentas, pues sale lo de los 3 años y medio, y pues lo acabamos de corroborar también aquí. Y un último versículo que quisiera compartirles fuera de este capítulo de Apocalipsis es Daniel 12:7, que dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí también, cuando leemos esta profecía, es indudable nuevamente recordar al pueblo de Israel. Y recordemos que él no ha sido olvidado, o sea, no ha sido olvidado por Dios, sino que él lo sigue guardando. Y aquí donde vemos de la mujer y su descendencia, claramente también lo podemos asociar al pueblo de Israel, no solamente a Jesús. Y gracias a Dios, porque aquellos que estén en esos días van a ser resguardados por la mano de Dios. Ya por último dice en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nuevamente vemos la poderosa mano de Dios que rescata y guarda a aquellos que en verdad confían en Él. Y creo que esto es lo que también nos dice bueno, más que creerlo, la Biblia nos recuerda que esta palabra, el mensaje, es dirigido a las naciones para que recordemos que podemos confiar en Él, que no necesitamos confiar en nuestra propia fuerza, sino simplemente en su palabra y saber que Él tiene todo bajo control, pero también recordar que tiene gran estima por aquellos que confían genuinamente porque guardan sus mandamientos, porque lo obedecen. Y hay veces en las que nosotros fallamos mucho en los mandamientos. Recordemos que los mandamientos los obedecemos no para ser salvos, sino como un acto de amor hacia Dios, porque Él ya nos rescató. La salvación es por gracia. Pero si tenemos gran galardón en obedecerlos, pues qué mejor que hacerle caso y empezar si es que no lo hemos hecho, empezar a obedecerlo, o simplemente pedirle que nos muestre las áreas en las que estamos desobedeciendo, porque vemos que aquellos que se mantengan firmes, que mantengan sus testimonios, sus enseñanzas, saldrán como vencedores por la sangre del Cordero, porque sabremos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, que este tiempo nos inste a seguir buscándole, a seguir obedeciéndole y agradecerle porque también tiene misericordia de aquellos en los últimos tiempos. Mucha gente, y eso también recuerdo haberlo escuchado en un estudio bíblico, que la gente que va a ser salva durante el tiempo de la gran tribulación no se comparará a todo este tiempo de aproximadamente 2000 años que la iglesia ha estado predicando. No se comparará. Sí, gracias a Dios porque se han convertido miles, multitudes, pero en ese tiempo, al menos en impacto quizás, va a ser mucha gente también la que llegue a ser rescatada, porque vemos aquí que Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de Israel,
y de aquellos que en verdad confían en Él. Entonces, gracias a Dios porque tenemos esa seguridad de poder confiar en su palabra, de seguirle y de no darle lugar al enemigo para que tenga armas o herramientas con las cuales acusarnos, sino simplemente obedecerle a Dios y entregarle todo esto en su mano. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de nuevamente escuchar tus enseñanzas, meditar en ellas y saber que en el tiempo de la gran tribulación, las señales que tú has mandado, tu pueblo va a ser librado de la maldad, porque el enemigo no los va a poder tocar. Y así como ellos, también hoy en día tú nos cubres, Señor, con tu armadura, para que podamos defendernos de los dardos del maligno, con el escudo de la fe, con tu palabra como arma, con la espada, para que podamos combatir esos ataques del enemigo y saber que no es por nosotros, sino que es por tu Santo Espíritu. Te agradezco, Señor, por este tiempo y que el mensaje, que tu palabra, lo principal, llegue a todos aquellos que en verdad lo anhelan, lo necesitan y que, como dice tu palabra, que dé fruto y que no regrese vacía, sino que prospere, porque para eso nos enviaste esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.